En primer lugar, tenemos que revisar los requisitos de etiquetado del mapa, y utilizar el motor de etiquetado Maplex, para etiquetar las entidades de acuerdo con las especificaciones del asesor. En el mapa de cada parcela, deberán mostrarse dos datos. Un número de serie, y un número de parcela. Esta información, se almacena en dos campos diferentes de la tabla de atributos de parcela, y que por cuestiones de etiquetado, se hallan concatenados mediante una expresión de etiqueta simple. Dado que todos los datos son numéricos, las partes de la etiqueta deben apilarse, de manera que cada número se ubique en su propia línea, y pueda ser así claramente identificado. Cuando cambiamos al motor de etiquetado Maplex, se apilaron muchas etiquetas para ajustarse al mapa. Tendremos que cambiar las opciones de etiquetado, para que se apilen todas las etiquetas. Bien. En la barra de herramientas de etiquetado, hacemos clic en Administrador de etiquetas. Clic en la clase de etiqueta predeterminada, en la capa Parcelas. La casilla de verificación, situada al lado de la capa Parcelas se encuentra marcada, ya que la capa se guardó con el etiquetado activado. Si fuéramos a iniciar el etiquetado de una nueva capa, debemos marcar esta casilla. Se establece el método de ubicación de etiquetas, para etiquetar todas las entidades de la misma manera. En este ejercicio, utilizaremos este método para etiquetar la capa. Si quisiéramos agregar una clase de etiqueta a esta capa, hacemos clic en la capa Parcelas. Ingresamos un nombre para la nueva clase de etiqueta, en el cuadro Introducir nombre de clase, y clic en Agregar. Al agregar clases de etiquetas, podremos etiquetar los subconjuntos de entidades de una capa de manera distinta. Clic nuevamente en la clase de etiqueta predeterminada de la capa Parcelas. Y clic en el botón Expresión. Esta capa ya posee una expresión de etiqueta, que concatena los valores de dos campos numéricos, serial num, y number. Existe un espacio entre ellos, para crear las etiquetas de los polígonos de parcela. Clic en Aceptar. Los requisitos del mapa indican que, además de estar separadas por un espacio, las dos partes de la etiqueta de parcela deben estar apiladas. Cuando cambiamos al motor de etiquetado Maplex, se apilaron muchas de las etiquetas para poder ajustarlas dentro de las parcelas, aunque es posible que las etiquetas de las parcelas de mayor tamaño no se hayan apilado. Ahora tendremos que hacer que todas las etiquetas se dividan y se apilen en el carácter de espacio. Clic en Propiedades. Este cuadro de diálogo consta de 4 pestañas, que varían en apariencia y en función de si estamos o no etiquetando una capa de puntos, ya sea de líneas o de polígonos. Estas pestañas permiten controlar el proceso de ubicación de etiquetas por parte del motor de etiquetado Maplex. Clic en la pestaña Estrategia de ajuste. Tengamos en cuenta que la primera estrategia de ajuste de etiquetas de esta pestaña, apilar etiqueta, se encuentra marcada de manera predeterminada. Esto significa que el motor de etiquetado Maplex intentará hacer que las etiquetas sean más compactas, dividiéndolas y apilándolas en 2 o más líneas, cuando el espacio sea un inconveniente. Clic en Opciones, para cambiar las opciones de apilado de etiquetas. Este cuadro de diálogo nos permite controlar la alineación de las líneas apiladas de una etiqueta, los caracteres que se utilizarán para dividir las líneas, dónde ha de ocurrir la división en lo que respecta a los caracteres de apilado, y si los caracteres de apilado deben ser visibles en la etiqueta. También permite controlar si el apilado ocurre solo cuando el espacio es un inconveniente, o cuando un carácter de apilado se halla en la etiqueta. Finalmente, permite controlar la forma general de la etiqueta apilada, mediante la especificación del número de líneas, y el número máximo y mínimo de los caracteres por línea de la etiqueta. La tabla Separadores de apilado muestra todos los caracteres de apilado que el motor de etiquetado Maplex utilizará para dividir y apilar las etiquetas.
De manera predeterminada, pueden utilizarse dos caracteres, un espacio y una coma, para dividir una etiqueta. Esta lista puede ser modificada, agregando y eliminando elementos de la tabla. En cada carácter de la lista, podemos especificar si debemos dividir siempre la etiqueta, marcando la casilla división forzada. El espacio es el primer separador de apilado en la lista predeterminada, y es el único que debemos utilizar para dividir y apilar las etiquetas de parcela. En la primera línea, clic en división forzada. Todas las etiquetas se dividirán, y se apilarán automáticamente en el carácter de espacio. Clic en aceptar. Si una etiqueta contiene el otro carácter de apilado, puede también dividirse en dicho carácter, si con ello la etiqueta, o sus vecinas, son más fáciles de ubicar. Para evitar toda ambigüedad sobre la pertenencia de las etiquetas a las parcelas, las etiquetas deben ajustarse dentro de las parcelas. En la oficina del asesor, se trabaja con mapas impresos a escala 1:1200. Este mapa ya posee una escala de referencia establecida en esa escala, por lo que las fuentes y los símbolos del mapa han sido trazados para que su tamaño siga siendo correcto cuando se impriman en esa escala. Muchas de las parcelas, cuando se representan a dicha escala, son demasiado pequeñas para contener las etiquetas en su tamaño de fuente actual. Para poder ubicar las etiquetas de estas parcelas, tendremos que permitir que el motor de etiquetado Maplex reduzca el tamaño de fuente de las etiquetas, siempre que lo considere necesario, para que se ajusten en las parcelas. Entonces, desmarcamos la casilla de verificación, solapar entidad. Las etiquetas podrían dejar de solapar los límites de polígonos. Sin embargo, con ello surge un nuevo problema, y es que algunas etiquetas son mayores que los polígonos en la escala de mapa. Estas etiquetas no serán ubicadas, ahora que ya no pueden solapar los polígonos. Para ubicarlas, debemos permitir que el motor de etiquetado reduzca su tamaño. Marcamos la casilla de verificación, reducir tamaño de fuente. Clic en el botón Opciones. El tamaño de fuente actual aparece en la parte superior del cuadro de diálogo Reducción de etiqueta. En este caso, es de 12 puntos. El tamaño de fuente deberá ser reducido en 3 puntos, hasta 9 puntos, y en incrementos de medio punto. El ancho de la fuente también se deberá comprimir en 3/4 partes de su ancho original. En el cuadro de texto, límite inferior, ingresamos 9. En el cuadro de texto, límite inferior, del apartado de compresión, escribimos 75. Clic en aceptar. Las etiquetas se ubicarán en el interior de las parcelas, y verán reducido ligeramente su tamaño, cuando el espacio sea un inconveniente. Ahora vamos a establecer el peso prioritario de las parcelas y de las etiquetas. En primer lugar, el motor de etiquetado Maplex ubica las etiquetas en áreas vacías del mapa. En ocasiones, y debido a restricciones de espacio, las etiquetas deben superponerse sobre las entidades. Estableciendo el peso, podemos controlar aquellas etiquetas que tengan prioridad de ubicación, y la forma en que las etiquetas pueden superponerse sobre las entidades. Clic en la pestaña Resolución de conflictos. En el cuadro de texto Peso de entidad interior, ingresamos un 0. Un peso establecido en 0, significa que el espacio del mapa utilizado por esa entidad, o etiqueta, puede considerarse disponible para otras etiquetas o entidades de mapa. En la casilla Peso de entidades de límite, ingresamos 600. Es posible que no pueda superponerse una etiqueta, o una entidad, con un peso de 1000. Un peso de 600, es un valor intermedio que tiende a evitar que las etiquetas se superpongan sobre los límites de parcela. Si una entidad o etiqueta debe quedar superpuesta por una etiqueta, el motor de etiquetado Maplex optará por superponer aquella entidad o etiqueta, con el peso mínimo.
Clic en aceptar. Y clic en aceptar. Las etiquetas de mapa serán calculadas de nuevo por el motor de etiquetado Maplex, de acuerdo con las nuevas normas que hayamos aplicado a la capa parcelas. Comparemos los resultados. Así se encontraban antes. Y así se encuentran ahora. Hemos cumplido con la especificación del mapa del asesor, en lo referente al etiquetado de las parcelas. En el siguiente ejercicio, trataremos el etiquetado de líneas de lote.